Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Así como tenemos los viernes de Levet, los jueves de Slayer, los vamos a tener los lunes de Peña, dicen por ahí. ¿Cómo está Fernando Peña, que ya está conectado con nosotros? Hay decepción acá en el estudio porque lo esperábamos. Sí, hay que Le teníamos decirlo. su café listo. Sí. Yo creo que hubo un malentendido, ¿eh? ¡Es mi culpa! No, en honor a la verdad no acordamos si... No acordamos, sí, es si verdad. iba a ser presencial o virtual. No importa, que ya va a vendrán, ser- ya vendrán otros lunes de Peña en vivo. Sí, eso, agradecido. Sí. Oye, yo bien, ¿y usted, Nelly, Ángela? Buenos días. Bien, sí. Bien, también. Bien. Qué Aquí bueno, expectantes, día impactados con lunes. la cantidad de renuncias. Sí, mucho movimiento político. Sí, pues sí. Acá en la región al menos va a haber harto tránsito sobre todo, bueno, de los municipios, más lo que pasó con la delegada en Biobío también, así que va a Va a estar estar entretenido. competitivo ahí. ¿Cómo lo ve? Venía a hablarnos de ese tema. Yo siempre a los columnistas... ¿De qué nos venía a conversar hoy día? No venía a hablar sobre eso, pero ya que me pregunta, hablemos un rato de eso. Sí, pues sí, va a estar competitivo, yo creo. Hay harto rostro y además varios se juegan su primera reelección. Estoy pensando, por ejemplo, particularmente en lo que puede ocurrir con el diputado Aedo de la Democracia Cristiana, que va a tener una competencia interna bien importante. Así que, no, va a estar entretenido. Yo la verdad venía a hablar de algo que, bueno, ha sido tema durante todo el mes y que va a seguir siendo tema además durante toda esta semana, ya que mañana continúa la audiencia de formalización del ex subsecretario Monsalve. Durante el fin de semana, de hecho, conocimos dos declaraciones, una muy importante, la del presidente de la República, Gabriel Boric, y otra del jefe de gabinete, del ex subsecretario, de Gabriel de la Fuente, que también se filtró y fue publicada en el Mercurio. Entonces, la verdad es que nos hemos ido enterando casi que por cuentagotas de cosas que son bien extrañas y bien preocupantes. Particularmente voy a empezar a propósito de lo que se filtró en The Clinic, con la declaración del presidente, con la cronología de hechos que suceden desde ese martes 15 de octubre, cuando el presidente se entera. Él relata en su declaración a eso de las 16 horas, le cuenta a la ministra del Interior, y lo que sigue no calzando y lo que queda en una nebulosa es por qué efectivamente, y es una pregunta política. Yo en esto quiero decir que más allá del análisis, cierto, de los datos, casi periciales, es un cuestionamiento político, y yo creo que es un cuestionamiento muy legítimo. Además, es una pregunta que nos hacemos, yo creo que a esta altura todos. ¿Por qué el presidente espera 48 horas para pedirle la renuncia al subsecretario Monsalve, atendido de que la gravedad de la denuncia meritaba, creo yo, el apartar de sus funciones inmediatamente al subsecretario? Y hay algo que no calza además, porque el presidente, disculpen, en su declaración, le dice al fiscal de que él apenas le tiene conciencia de que el subsecretario va a comenzar su defensa, decide apartarlo de sus funciones el jueves 17 a eso de las 14:30 horas. Y aquí hay algo que no calza, porque si ustedes recordarán, esto se filtra o se publica en la portada de La Segunda del mismo día, de ese jueves 17, y la duda que uno tiene es si la renuncia se genera porque esto se filtra a la prensa, o si efectivamente existía un ánimo real de apartar al subsecretario de sus funciones. Lo que a mí me queda, el gusto que me queda en la boca hasta el día de hoy, y que no logro sacármelo, independientemente de los antecedentes que han ido saliendo en el transcurso de los días, es que acá el gobierno intentó de encubrir esto lo máximo posible. Y el miedo que tengo, la duda que tengo es que si esto no se hubiese publicado en La Segunda, probablemente hasta el día de hoy esto se hubiese tratado de esconder debajo de la alfombra. Esa es la preocupación. Y uno de alguna manera puede también hacer un juicio político desde ahí.
Hay muchos decían que quizás lo que se intentaba, porque recordemos que esto también estaba muy impactado por el tema de las elecciones. Recordemos que cuando se descubrió esto quedaban, no sé, 10 días, 7 días, sí. días para las elecciones. Entonces, en ese momento se esbozó también esto de, quizás no era para ocultarlo, de alguna u otra manera se iba a saber, pero la idea a lo mejor era ocultarlo hasta que pasara el tema eleccionario. Sí. Sí, ahora, independientemente de qué tan cerca, qué tan lejos hayamos estado, porque entendamos, Ángela, de que no hay un buen momento para No, administrar no, para esto nada, una cosa ninguno. como esta, ¿cierto? Pero a mí lo que me sorprende es que siendo el presidente de la República la primera autoridad, el jefe de servicio, pero además el líder político de su coalición, no haya tenido el carácter suficiente para haber apartado de sus funciones de manera inmediata al subsecretario y que hayas tenido que esperar 48 horas. Y eso yo creo que es un cuestionamiento, una duda muy razonable, eh, porque de verdad no se entiende. Y además es evidente que la respuesta fue tardía porque no es sino hasta que esto se filtra en la segunda y es portada en el diario La Segunda que el gobierno no decide apartar de su función al ex subsecretario. Entonces, a mí la verdad es que me sorprende, insisto, la reacción tardía y de cómo el presidente además se compra un conflicto absolutamente gratuito. Y ese es el problema también, que hoy día la moneda carrea, porque la moneda no ha podido recobrar el control de su agenda durante todo el último mes, porque obviamente ya salió salpicada y lamentablemente se vio involucrada en cuestiones que son muy graves, entre esas, de que el subsecretario cuando le cuenta al presidente de la República, esto es algo que el presidente dice en su declaración, le comenta que revisó el sistema de cámaras del hotel y que le pidió ayuda a la jefa de inteligencia de la PDI para eso. Y eso es un delito. Si las autoridades políticas no pueden acceder de manera arbitraria y discrecional a ese tipo de instrumentos. ¿Ah? Y una de las aristas que hoy día por la cual la formalización aún no muestra novedades es justamente por la transgresión de la ley de inteligencia. Entonces, acá hay varias cuestiones que de alguna manera han ido ensuciando y han ido contaminando, creo yo, el rol político que tuvo el presidente de la República junto con la ministra del Interior en la contención de esta situación. Y yo creo que más que aclararse, lo único que ha ocurrido en las últimas semanas es que esto se va enredando cada vez más. Parece una bola de nieve. Sí. Y lamentablemente esta bola de nieve, la pregunta es, bueno, ¿cómo va a terminar? ¿Cuál va a ser el desenlace? No el desenlace judicial o la arista penal, porque ya hemos escuchado, ¿cierto?, en las declaraciones de los abogados. Acá también me quiero referir quizás aparte de eso, que esto es un comentario de una persona que no es experta obviamente en derecho procesal ni penal, pero llama la atención que en la defensa también del ex subsecretario se comience ya a aclarar de que al parecer la artillería o el foco de la defensa va a estar puesto en que el subsecretario básicamente no se acordaba de nada, ¿cierto? Que se borró desde el segundo pisco sour hacia adelante y despertó a las 6:30 de la mañana el otro día con una persona al lado, completamente desnudo. Eh, es verosímil una cuestión de ese tipo, y además, ¿por qué el subsecretario, pensando, intuyendo que podría haber sido drogado, no fue el otro día a una unidad de asistencia médica o una unidad clínica para hacerse un test de droga? Es como lo que haría cualquier mortal, ¿cierto? Y en su Entonces, caso con mayor celeridad, porque en el fondo Claro. no es cualquier persona, o sea, era el además, pues, claro, subsecretario del Interior. claro, entonces hay varias cosas acá que, insisto, poniendo entre paréntesis la arista, se podría decir, procesal o penal tanto de la defensa como de lo que retruca Fiscalía y la abogada, obviamente, defensora de la víctima, de la supuesta víctima. Acá hay cuestiones que definitivamente son bien inverosímiles de defender. Eh, y por eso es que además cuesta tanto creer la reacción tardía del presidente y de la ministra del Interior y de la ropa que le prestaron durante 48 horas frente a una cuestión que efectivamente no calzaba. O sea, yo, presidente de la República, que una persona me diga un día martes, oiga, ¿sabe qué? Me ocurrió esta situación y parece que me drogaron.
yo lo primero que le pregunto y que le exijo es, oiga, bueno, ¿y usted se hizo un test de droga? ¿Cómo va a comprobar? ¿Cómo se va a defender de una situación de este tipo? Pero además lo primero que hago es apartarlo de sus funciones. Porque acá lamentablemente se daña además, bueno, además de ser dañada la fe pública, el gobierno, creo yo, se infringe una tremenda herida, creo yo, bajo su línea de flotación, porque hay que recordar de que ellos mismos se definen como un gobierno feminista, y cuesta mucho creer que un gobierno feminista haya mantenido en su cargo una persona acusada de algo tan grave. ¿Ah? Fernando, y ahí es creíble también, o verosímil, como dices tú, que haya sido tal el shock. Porque claro, uno puede decir, no sé, frente a una situación impactante, estoy hablando de cualquiera para cualquier ser humano, yo voy a actuar de tal manera. No sé, X. Siempre, no sé, en mi mente planifico, es como cuando el gobierno te dice, oye, nosotros vamos a tener tolerancia cero. Pero cuando te ves enfrentado a eso, a lo mejor el impacto es tan grande que por eso se cometió toda esta serie de pasos en falso finalmente por parte del gobierno. ¿Tú crees que eso es verosímil? Porque en el fondo hoy día también el gobierno está tratando de decir, oye, fuimos engañados. En varias declaraciones como fuimos engañados, se nos entregó otra información. Pero ahí no sé si Fernando considera, pero a mí me pareció que cuando leí la declaración del presidente pareciera que él no, o sea, como que aceptó lo que se le contó sin indagar más en cosas que evidentemente quedan demasiado en el aire con respecto a lo que se está contando, porque obviamente es algo muy grave lo que en el fondo, cuando se conoce la situación de que está esta denuncia, ante todo, cuando le pregunta a Monsalve y él declara, pareciera que no indagara más tampoco, como que aceptara lo que Manuel Monsalve le contó y listo, pese a que algunas cosas no tienen, como dices tú, Fernando, verosimilitud con respecto a lo que se debería haber hecho. Me da la sensación de que no hubiera indagado el presidente más, cuando como que hubiera aceptado, me dijo esto. A lo mejor no creyó que Manuel Monsalve era capaz de... Por eso digo, fondo, ¿por qué sale cuando dice no hay una relación sexoafectiva con la funcionaria? Pero ¿por qué entonces sales a almorzar un día domingo entonces? No sé si era almorzar o a comer en realidad con una funcionaria, a tomar además alcohol. Raro. Claro, o sea, yo creo que el presidente tiene todo el derecho de sentirse engañado porque efectivamente probablemente muchos detalles se le ocultaron, pero el subsecretario personalmente le informó al menos de las líneas gruesas de lo que hoy día sabemos. O sea, no es que le haya ocultado ni la trama ni el desenlace. O sea, no se justifica, dices tú, no se justifica no se justifica. ¿Sabes lo que yo más creo? Que acá, lamentablemente, lo que ocurrió fue que el presidente quedó en shock, él quedó en shock, y no supo cómo reaccionar frente sobre todo a la asimetría de poder que existía en torno a la figura del subsecretario Monsalve, porque yo me atrevería a decir que el subsecretario Monsalve probablemente era del grupo de los subsecretarios el más poderoso, ¿cierto? Era una persona influyente en La Moneda. O sea, y estaba sonando muy fuerte como candidato presidencial, por lo menos de su partido. Independientemente de eso, era una figura muy influyente. Y que yo creo que influía además en decisiones muy importantes en La Moneda. Entonces, a mí lo que sospecho es que el presidente, siendo presidente de la República, y acá, por eso yo hablo de falta de carácter, porque quien se toma en serio su rol como primera autoridad y quien entiende que está a cargo de subalternos, independientemente del poder que tengan, o sea, una autoridad que se toma en serio su rol, su función, tiene la capacidad, tiene el carácter para decirle ahí mismo a la persona, oye, ¿sabes qué? Yo te agradezco mucho todo el trabajo que has hecho, pero lo que tú me cuentas es incompatible con la continuidad de tus funciones. Y el presidente no supo hacer eso. No lo pudo hacer. Vaya a saber uno por qué. Yo estoy acá infiriendo, o sea, estoy diciendo que es por falta de carácter, pero estoy además, creo pensar que esa falta de carácter es porque el presidente todavía, creo yo, no, usando quizás algo que él mismo en algún momento dijo, no ha logrado evitar todavía esta investidura del todo. O sea, no entiende que finalmente su rol es cortar el queque en muchas situaciones difíciles, en donde a veces esperar, dilatar o esperar o maniobrar, al final termina transformándose en una verdadera bola de nieve. Ahí, Fernando, ¿y crees que fue un error porque esto además se manejó entre el presidente y la ministra del Interior, Carolina Toá?
no haber involucrado también quizás a asesores respecto a cómo también se tenía que reaccionar desde el punto de vista político y también en el fondo perder, porque aquí lo que pasó también con la publicación de la noticia en el diario La Segunda es que se pierde también el rol de comunicar y en el fondo de tener el sartén por el mango de parte del gobierno con el tema, lo pierde inmediatamente cuando se da a conocer por la prensa y no por el propio gobierno. ¿Fue un error que se mantuviera este caso, el conocimiento de estos hechos, solo entre el presidente y la ministra? O sea, yo insisto, yo creo que acá la primera decisión fue de tratar de maniobrar. Algo Ángela decía, o sea, intentar de que ojalá esto no afectara el resultado de la elección, que estaba muy cerca. Y luego de eso, la verdad es que el manejo comunicacional, la contención propiamente tal, fue nefasta. O sea, piensa tú que el presidente de la República tuvo que dar una declaración de casi 50 minutos, en donde fue comparecer frente al país completo, pero con respuestas absolutamente inconexas. Y recordemos además cómo la jefa de comunicaciones, el mismo presidente le pedía, le rogaba casi que por favor se detuviera. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿cómo nos ocuparon los fusibles o también los cortafuegos necesarios? ¿Por qué tiene que el presidente salir a dar explicaciones directamente? Y ahí vuelvo quizá a la explicación quizá más personal o quizá que a mí más intuitivamente me lleva a pensar de que el presidente en esto efectivamente estuvo muy desorientado, muy solo, y que nadie lo acompañó finalmente en la decisión de maniobrar o de dilatar la decisión de apartar a Monsalve de su cargo. Porque al final del día yo creo que es casi evidente de que a Monsalve lo sacan y terminan pidiendo la renuncia cuando esto finalmente se filtra o cuando aparece en el diario La Segunda. Ya a esta altura nadie cree, excepto que había una decisión tomada. Porque además recuerden que ese mismo día, jueves en la mañana, el subsecretario estuvo en la Comisión de Presupuesto del Congreso, discutiendo el presupuesto de seguridad. Entonces, menos inverosímil es que el presidente ya haya tenido una decisión tomada y que el subsecretario Monsalve haya estado apartado de sus funciones desde que el presidente se enteró, que es lo que él trata de defender. No es así. Entonces, todo este mar de contradicciones, la verdad es que lo que hace es generar muchas dudas respecto a la capacidad política del gobierno para enfrentar crisis, también sobre la capacidad del presidente de la República para liderar en cuanto jefe de servicio y en cuanto jefe político situaciones tan graves de este tipo. Entonces, finalmente lo que se exhibe es una enorme falta de carácter, insisto. Él no supo administrar, insisto, como jefe, una cuestión que yo creo que a cualquiera que nos escucha, que ha ocupado cargos de jefatura probablemente en su vida, ya sea en el mundo público o privado, y cae de cajón que frente a una situación de este tipo, incluso es mejor equivocarse. O sea, por último después ganó, ¿sabe qué? Hubo un juicio y la persona incluso salió absuelta o fue encontrada inocente, pero por último tú en la reacción inicial no das pie para que se genere esto que hoy día yo creo que le hace mucho daño al alma y además a la identidad del gobierno, que insisto, se declaró desde el minuto uno como un gobierno feminista y deja finalmente en desamparo y en una situación de asimetría absoluta al denunciado y a la denunciante, intentando además, creo yo, encubrir, y que es lo que de alguna manera queda en evidencia con la declaración del presidente, porque él mismo señala en su declaración que le pidieron la renuncia cerca de las 14:30 horas de ese jueves 17 de octubre, en circunstancias de que todos sabemos que el diario La Segunda se publica al mediodía de esa misma jornada. Entonces, es 2 más 2, pues, La verdad es que uno cuesta creer que la decisión haya estado tomada y que el presidente de la República haya reaccionado a tiempo. Lamentablemente ya el gobierno está salpicado en esto. Yo creo que el presidente de la República haya sido solicitado por Fiscalía para declarar ya es algo de por sí muy grave, que le hace un profundo daño a nuestras instituciones, y más aún que un subsecretario del Interior, que era la persona a cargo de la seguridad, se vea envuelto en una situación de este tipo. Es algo sumamente dañino para las instituciones, pero también creo yo, para el alma del país, se podría decir, nuestra vida social, o para el ánimo, para el estado de ánimo, porque la verdad es que todos nos sentimos hoy día un poquito más expuestos,
un poquito más vulnerables frente al poder político, que la verdad no dio el ancho. Esa es la verdad. No dio el ancho para reaccionar a una cuestión en donde ellos mismos, que eran los que daban cátedras en materia de protección de los derechos de la mujer, debieron haber reaccionado de manera mucho más oportuna. Y lamentablemente eso no ocurrió, y esto va a seguir y tiene para largo, ¿eh? Y no termina mañana con la formalización o con la audiencia de formalización que continúa mañana martes, sino que va a traer probablemente muchas más aristas y muchos más coletazos. Fernando Peña, nuestro columnista, porque vuelven los lunes de Peña a nuestra conquistadora, a nuestra mesa de noticias. Sí, totalmente. Fernando, gracias, que tengas buen lunes. Buena semana para ambas, que estén bien. Chao, chao. Gracias, Fernando.